mañana, Señor, damos gracias, Señor, porque hemos visto tu bondad, Señor, hemos reconocido tu misericordia, Señor, porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, Señor, no estuvieras hoy en este lugar, Señor, para venir a seguir buscando de ti, de tu palabra, Señor, de la llenura del Espíritu Santo, Padre, para que realmente podamos hacer la obra tal cual tú quieres que la hagamos, Señor, no nuestras fuerzas, Señor, sino a través de tu Espíritu Santo, Padre. Eso es lo que queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú llenes este lugar, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, confiando en tu promesa, Señor, que donde dos o más se reúnen en tu nombre, Señor, el Espíritu tuyo va a estar presente, Señor, tanto para la predicación, Señor, para que haya fluidez, Señor, también, y también para que haya entendimiento, Padre, de parte de los que escuchan, Señor, que nuestro corazón sea abierto, Señor, nuestra boca sea abierta, nuestros oídos sean abiertos, Señor, realmente podamos entender, comprender, Señor, asimilar, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre. Te entregamos el servicio, Señor, te entregamos el servicio de Miami, Señor, de San Francisco de Rincón, Padre, y todos los servicios que se tienen, Señor, en este momento, Señor, en la escuelita dominical, Señor, con los sugieres, Padre, y toda la obra que se va a hacer en esta mañana, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Como les estaba comentando, esta mañana el título de la prédica le hemos titulado El valor de la salvación. Y específicamente hablando primeramente sobre el valor, en alguna ocasión le escuché a un predicador, una persona que estaba compartiendo, y él compartía y hablaba acerca de que realmente nosotros somos el que da el valor a las cosas. Y él puso un ejemplo sobre el dinero. Dijo, muchas veces nosotros podemos tener una cantidad específica de dinero, un billete X, y aunque realmente tiene un valor en lo común, al fin y al cabo nosotros le terminamos dando el valor que querramos. Lógicamente que en el hábito natural y por lo general, muchas veces cuando hablamos de dinero, hay muchísimas personas que se afanan en cuanto al tener y al querer cada vez más. Una de las cosas que dice la Escritura, que realmente nosotros no podemos servir a dos señores, ni al dinero ni al Señor, porque donde va a estar nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿no? Entonces, este predicador explicaba que realmente muchas veces nosotros, si tenemos un billete X, al final y al cabo nosotros le vamos a dar el valor que tiene. Porque así como una persona puede dinero y no le puede importar tener 500 pesos, tal vez una persona que de más escasos recursos, de recursos escasos, 500 pesos sea algo donde va a comer tal vez una semana o tal vez hasta 15 días, ¿no? Porque pues he visto que muchas veces ha rendido 500 pesos hasta por 15 días tratando de cuidar, ¿no? Pero eso es independientemente a eso. Entonces, realmente muchas veces nosotros realmente le damos ese valor. No porque en sí el dinero pierde el valor, sino que realmente nosotros al final al cabo le damos el valor a ese dinero, dándoles gracias tal vez a Dios por la provisión abundante o tal vez necesaria. Entonces, yo creo que uno de los errores que nosotros hemos cometido como personas es realmente muchas veces darle el valor, no darle el valor que se merece a las cosas que hemos recibido fácil o sencillas. Por lo general, y yo creo que a muchos les pasa, tal vez no a todos, cuando nos obsequian algo, muchas veces como no pagamos por ese artículo, por ese obsequio, por el obsequio que cualquiera que fuere, muchas veces no lo cuidamos tal cual. Ahí lo tenemos tirado. Entonces yo creo que ese es un mal que realmente nosotros tenemos, a diferencia que cuando a nosotros nos cuesta y lo empezamos a cuidar más. Muchas veces cuando te cuesta conseguir algo, o sea, lo cuidas como no tienes idea, ¿no? Y de alguna forma persiste. Entonces, en esta mañana realmente nosotros queremos enfatizar en todo lo que el Señor ha dado hacia nuestras vidas. Una de las cosas que he estado haciendo esta semana es tratar de empezar a leer nuevamente el Antiguo Testamento, pero tal vez un poco diferente a como lo había yo estado leyendo, como yo estaba leyendo la Biblia. Normalmente las Escrituras, y siempre se los ha comentado, que uno de los consejos que se nos da como nuevos cristianos es que empecemos a leer el libro desde el Evangelio de Juan, para realmente conocer el propósito de Dios hacia la humanidad, a nosotros como pecadores. La Biblia se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto, que se hace por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento muchas veces hablamos acerca de la ley,
que era muy apegada a la que el hombre tenía que hacer. Y en el nuevo pacto hablamos de la gracia y del amor de Cristo y del amor de Dios para redimir a su pueblo. Entonces, cuando yo leía las Escrituras, me acuerdo que yo empecé a leer del Antiguo Testamento y en su momento empecé a interesarme mucho en libros como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, de alguna forma Crónicas. Entonces, cuando yo lo leía me interesaba porque era como un tipo de historia. Empezabas a leer y te interesaba, contaba acerca de la vida de David, sus guerras y todos los problemas que empezaba a tener con sus hijos. Y realmente me fue de muchísima edificación, empecé a aprender muchísimo, empecé a darme cuenta de los problemas realmente que podemos tener como humanos. Una de las personas que más se habla dentro de la Biblia o que es un gran ejemplo para los cristianos es la del rey David, ¿sí o no? Entonces, en el rey David muchas veces nosotros nos podemos tratar de asimilar a la vida de David. ¿Por qué? Porque David, siendo un hombre que Dios lo bendijo grandemente, poniéndolo como rey dentro de todo un reino, en el reino de Israel, muchas veces le fallaba a Dios. Y muchas veces nuestra vida es muy similar, ¿sí o no? Cuando nosotros recibimos el perdón, la salvación y empezamos a persistir en las cosas de Dios. Pero aquí en la iglesia muchas veces nosotros tratamos de dar la mejor cara como cristianos, pero por fuera de la iglesia, cuando estamos en nuestro hogar, con nuestra familia, a solas, en el trabajo, en la escuela, nos damos cuenta que las batallas en verdad son difíciles y muchas veces le fallamos a Dios, ¿sí o no? Y tenemos tropiezos como no tenemos idea, ¿no? Pero de todos modos igual entendemos y sabemos que mientras más nosotros nos arrepintamos, como lo hizo el rey David, siempre va a haber una redención, ¿no? Entonces me gustaba mucho leer todo ese tipo de historias y ustedes bien saben que a mí me gusta recrear muchísimas veces las escenas de lo que estoy leyendo. Me empiezo a imaginar cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sería la escena? Por ejemplo, el profeta Eliseo, cuando están acorralados por un pueblo que los iba a atacar, una de las cosas que empieza a orar para que su criado y la gente con las cuales estaba, se le abrieran sus ojos y vean cómo era la protección de Dios, ¿no? Y Dios lo permite, lo empiezan a ver y empiezan a ver los carros de fuego alrededor de ellos. Entonces ellos ya pudieron tener la confianza. Entonces muchas veces cuando leo esas escrituras me empiezo a dar cuenta, o sea, empiezo a imaginarme toda esa escena, ¿no? Y esa escena me la imaginaba con una casita así de paja tal vez, estar resguardando y cuando les abren los ojos encima, así el cielo, el carro de fuego y ahí todos atemorizados. O sea, empiezo a hacer ese tipo de escenas, ¿no? Y tal vez me ha servido mucho en mi lectura diaria para poder entender y comprender realmente lo que dicen las Escrituras. Pero muchas veces no me agarraba yo de lo que estoy leyendo sin realmente conocer el trasfondo de las cosas. Y lo mismo me pasaba en el Antiguo Testamento. Y no es que esté mal, porque realmente muchas veces nosotros así lo hemos estado haciendo, así lo hemos estado aprendiendo. Cuando nosotros venimos y compartimos la palabra, agarramos temas específicos de la Biblia o versículos específicos para traer un mensaje. Y también ha sido de gran bendición, a muchísimo nos ha servido ese tipo de mensajes. Pero realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros leemos la Biblia y agarramos un versículo o un texto, nunca tenemos que sacar el texto del contexto. ¿A qué me refiero? Que realmente en nuestro corazón siempre tiene que estar el querer saber más de Dios. No sé si me explico. Una de las cosas que siempre hacemos como enfatizamos que la palabra de Dios es tan perfecta que muchas veces dentro de un mismo estudio bíblico o un versículo puede hablarte de diferentes maneras en diferentes momentos. Y muchas veces ponemos el ejemplo el del diamante, que el diamante por donde lo gires va a brillar y va a reflejar y por donde lo veas te impresiona de alguna forma. Entonces muchas veces las escrituras actúan de tal forma, pero nosotros tenemos que darnos cuenta, y es de lo que me he estado dando cuenta durante esta semana, el realmente el poder entender el porqué de las cosas. Porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, y vamos a Juan 3:16, que es uno de los versículos más citados en cuanto a la evangelización, para que nosotros compartamos acerca del amor de Dios, de la salvación. ¿Están allá?
Yo no, espérenme. Dice Juan 3:16 hasta el 21. Y se titula de tal manera amó Dios al mundo. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, ¿más qué? Mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea ¿qué? Sea salvo por él. Dice el 18, el que en él cree no va a ser ¿qué? Condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y el 19, y esta es la condenación realmente, que la luz vino al mundo, y ¿qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos nos conocemos de principio a fin este versículo, y creo que es uno de los más citados. Y no es que esté mal, porque este mensaje trae esperanza, ¿sí o no? Cuando te empiezas a leer todo este texto tal cual lo estamos leyendo, dice que vino a traer vida eterna. Dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo no fuera condenado, sino para que sea salvo por él. Y dice que el que creyere en Cristo va a ser salvo, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nosotros como cristianos somos los más creyentes, en teoría, ¿sí o no? ¿Por qué en teoría? Porque si nosotros leemos y vamos a enfatizar hasta donde quedamos, que es el 19, dice, y esta es la condenación. Dos cosas, dice, Cristo como tal y el propósito de Dios nunca ha sido de condenar al pueblo de Dios, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú tienes que entender realmente el amor de Dios. El poder entender que nosotros necesitábamos de ese amor redentor. Que realmente nuestras actitudes, nuestros actos, completamente nos desviaban del propósito de Dios. Dice, por cuanto a todos pecaron, están destituidos completamente de la gloria de Dios. Entonces, Dios como tal, como que de alguna forma entiende y comprende la necesidad que nosotros tenemos de ser salvados. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero realmente dice que el propósito de Dios nunca ha sido condenar al mundo, sino realmente a salvarlo. Pero en el 19 nosotros estamos leyendo, y esta realmente es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres ¿qué amaron más? Las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y cuando realmente nosotros amamos, dice que sus obras eran malas, independientemente que nosotros digamos que somos cristianos, independientemente de la denominación que seamos, que tengamos una Biblia chica, pequeña, de estudio, como nosotros querramos, al fin y al cabo lo que va a mostrar tu cristianismo, ¿qué es? O realmente que creyeres las obras que tú estás haciendo. Ahora, la importancia de leer las Escrituras, ¿cuál viene siendo? De realmente conocer el corazón de Dios, saber qué es lo que Dios quiere. Ahí cuando tú lees las Escrituras y puedes leer los mandamientos de parte de Dios, tú vas a ver a un Dios, y específicamente en el Antiguo Testamento, un Dios muy estricto, que Él es recto, que Él te pone mandamientos para que los cumplieses. Si no los cumples, lógicamente vas a tener la consecuencia de no cumplirlos. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a entender que Dios de alguna forma, y de hecho desde la creación tú ves cómo Dios le gusta muchísimo el orden, ¿sí o no? Porque una de las cosas cuando Dios empieza a hacer la creación, ¿de qué se da cuenta? De que en el mundo hay un completamente desorden. Y Él empieza a ordenar, empieza a hacer la luz, empieza a hacer
a separar las aguas de las aguas, formando el cielo, el agua, y todas las cosas que leemos en Génesis, ¿no? Entonces, desde ahí tú empiezas a conocer que Dios le encuentra la rectitud, pero realmente, aunque Dios siempre desde el principio quiso hacer las cosas para bendición, para su creación, porque aún cuando nosotros leemos las escrituras en Génesis, una de las cosas que a mí me encanta leer en Génesis es cuando Dios dice que los puso en el huerto y les dio todo para cuanto comieran, y les dijo, de todo algo van a comer y sin problema, ¿no? Y textualmente se refiere a que muchas veces la vestimenta ni siquiera es algo muy importante, a lo que hoy nosotros nos importa demasiado, ¿sí o no? Estamos desesperados por ir al supermercado para comprar cosas de comer, ir a las tiendas de ropa para vestirnos bien, cosa que en su principio no era así. Entonces a mí me encanta porque digo, no había que trabajar, no había ningún problema, pagaba las cosas, no pensabas ni siquiera en ir a comprar a vestir. Hoy por hoy, en la escuela, ¿cuántas cosas no te piden? Te piden un chorro de cosas, gastas más en las cosas que compras que realmente en lo que reciben tal vez educación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando tú empiezas a leer todo eso, te empiezas a dar cuenta que en el principio Dios de alguna forma trata de ser de bendición para todos nosotros, ¿no? Pero tristemente las consecuencias de nuestro pecado y del pecado desde el principio, porque ahí es cuando la gente se da cuenta que está de su desnudez y empieza a tener vergüenza. ¿Y qué es lo que hace? Te empieza a ocultar, ¿no? Dice que se hacen ropas como que de ramas, después matan a un animal y cosas por el estilo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con eso? A que realmente nosotros tenemos que entender que desde el principio, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a entender que siempre ha habido una regla. La falta del valor, del amor de Dios hacia nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tanto en la vida hoy por hoy como nosotros. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que realmente le fallamos constantemente a Dios, es porque realmente no hemos valorado lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Las Escrituras son, te les digo, a mí me fascina leer cuando leo. Pero me fascina, ¿por qué? Porque cuando empiezo a leer las Escrituras y empiezo a entender, empiezo a comprender y Dios me empieza a mostrar, como que me meto y empiezo a buscar de un lado para otro y paso algo de tiempo leyendo, sin que nadie me interrumpa. A veces me dice mi esposa, oye, ven acá, y me habla y voy a verla, ¿no? Y me muestra una foto que vio en internet. Mira, yo le digo, está bien, o sea, como que me está interrumpiendo. Le digo, no entiendes que estoy leyendo. Hace 2 días que no leo, y hoy que me dedico a leer. pero me gusta. Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención en esos tiempos, y por eso es que una de las cosas que quiero dar a entender estas mañanas, que realmente muchas veces nosotros, aún como cristianos, realmente no le hemos dado el valor a Dios y al amor de Dios y sobre todo a su salvación. Muchas veces nosotros tenemos pretextos para venir a la iglesia, muchas veces nosotros tenemos pretextos para leer. Ayer pasamos un tiempo bien especial con el Señor y con los muchachos. Y dentro de lo que se está haciendo con los muchachos, una de las cosas es inculcarles la lectura. Porque realmente muchas veces nosotros, y estaba yo escuchando un predicador, a David Wilkerson, y él decía y explicaba que realmente nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios, pero real. Y se refería a que realmente nosotros tenemos que pasar con Dios en oración. Dice, muchas veces uno puede subirse a predicar y hablar de las cosas que ha leído en la Biblia, de las propias experiencias que ha tenido. Pero si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, no tenemos ese cuarto de oración, aún las cosas que nosotros hablemos no va a venir con el poder del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, puedo hablar bonito, puedo hablar feo. Pero al fin y al cabo, lo que va a hacer efecto en la vida de cada uno, ¿qué es? Es el poder del Espíritu Santo. De acuerdo también al valor que le demos al Espíritu Santo. Fíjense, las Escrituras dicen, Dios puede perdonar cualquier pecado, ¿sí o no? Pero el único pecado que no pasa en alto, ¿cuál es? La blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, nosotros no tenemos que olvidar que existe, o sea, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos específicamente los Evangelios y Cristo mismo le dice a los apóstoles, es necesario que yo parta
para que yo les pueda mandar un consolador? Es porque realmente nosotros tenemos que entender hoy por hoy que el Espíritu Santo tiene un gran valor en nuestras vidas. Y como tal, nosotros no tenemos que descuidar la alimentación que le tenemos que dar al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y cómo nosotros alimentamos al Espíritu Santo? A través de la lectura y a través de la oración, en la propia intimidad con Dios. De las cosas más importantes yo considero en la Biblia, en lo que nosotros leemos de la Biblia, lo que Dios nos da a conocer, es esa intimidad a través de la oración. Cristo mismo, siendo Dios en el estado de hombre, una de las cosas que más hizo, ¿cuál fue? Fue orar y pasar tiempo muchísimo en oración. Entonces, nosotros igual, y una de las cosas que me acuerdo que a mí me explicaron cuando yo llegué a la iglesia, cuando tú leas, cuando vayas a agarrar tu Biblia, ora a Dios. Ora para que puedas tener perseverancia en la oración. Ora para que Dios te dé revelación a lo que Dios quiere para tu vida. Yo creo que muchas veces nos encajonamos en señalar más los defectos de las demás personas que en darnos cuenta de los defectos que nosotros tenemos. No por nada dice las Escrituras, para juzgar antes a alguien, antes que veas la viga, la paja que está en el ojo ajeno, ¿qué hay que hacer primero? Ver la viga que está en el nuestro, ¿no? Entonces, cuando leemos eso nos tenemos que dar cuenta que perfección como tal no hay. Y no es que no hayas, más bien, sino que perfección como tal, ninguno de nosotros la puede tener, ningún humano la puede tener, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Obtener la madurez hasta llegar a la perfección en Cristo, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros siempre le vamos a fallar a Dios, de alguna forma. Entonces, lo importante, y lo comentábamos ayer con los muchachos, lo importante realmente es reconocer las áreas en las cuales estamos mal. Entonces, a mí una de las cosas que nosotros estábamos platicando ayer con los muchachos, ellos decían, nosotros, ahora que estamos leyendo el devocional, nos está cambiando un poquito o un mucho la perspectiva que tenemos de mirar las cosas. Antes, nosotros nos mandaban el devocional, veíamos que llevaba el devocional, y ¿qué es lo que normalmente hacemos aún la gente adulta? Lo empezamos a leer, nos sentamos, empezamos a meditar. Muchas veces algo que vimos en la Biblia lo empezamos a buscar, lo que llamó la atención lo empezamos a buscar en la Biblia, ¿sí o no? ¿Es así? No es cierto. Muchas veces vemos el devocional, ya llegó, y decía uno, muchas veces realmente por educación, contestaba yo amén, para que vean que lo leyeron. Entonces, y era así. Y realmente sí, porque muchas veces a mí me pasaba lo mismo. Yo me mandaba en el grupo de jóvenes y veía que mandaban el devocional y amén. ¿Y sabes cuántos amén encuentras? Un sinfín. De mujeres no lo sé. Ustedes saben cómo van. De hecho, creo que la mujer lee un poco más que el varón. Entonces nos les comentaban ellos, realmente nos ha sido complicado, o sea, nos había sido complicado estar leyendo, pero cuando se nos dijo que realmente tenemos que dar una explicación exacta de lo que Dios nos habló, entonces ya teníamos que tener el compromiso, y muchos dijeron que realmente lo hacían sintiéndose comprometidos a leerlo, porque pues ya era como una obligación leerlo, ¿no? Y lo ponían. De hecho, una de las muchachas me dio risa, porque ella dice, no, pues yo leía nada más el principio y lo resumía. Y enseguida yo lo escribía y lo mandaba. Hasta que el pastor de jóvenes no simplemente hace que lo escribamos, sino que cuando llegamos hablábamos específicamente de punto por punto de los devocionales que se habían. Entonces eso ¿cómo se llama? Hizo que yo empiece a leerlo tal cual. Pero realmente dice, por 2 meses nosotros hemos estado leyendo el devocional y realmente ha sido de muchísima bendición para nuestras vidas. Porque aunque nosotros teníamos otra perspectiva de las cosas, ¿por qué? Y escuchen, y esto es bien serio. Porque muchas veces nosotros, en términos generales, y les vuelvo a repetir, la Biblia es fascinante, porque encuentras de todo, diríamos, de todo un poco. ¿Por qué? Porque así como le habla al joven directamente, le habla a las personas, le habla a la mujer, le habla al hombre, le habla al matrimonio. Entonces, como que no hay escapatoria para que en su momento tratemos de justificar nuestra maldad o nuestra apatía de alguna forma en la presencia de Dios, ¿no?
Entonces, muchas veces, y una de las cosas que me comentaban uno de los muchachos, dice, realmente nosotros como cristianos nos volvemos muy apáticos. Sabemos qué es las cosas que tenemos que hacer, pero por flojera no lo hacemos. Entonces, y otra de las muchachas decía, y estoy realmente consciente que muchas veces nosotros decimos, es que casi no me da el tiempo para estar leyendo el devocional. Y dice, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque no puede ser que no tengas 5 o 10 minutos para darle a Dios. Ahora, como cristianos, porque ahorita ninguno de acá llegó ayer, ya tenemos cierto tiempo como cristianos. Como cristianos sabemos y que la lectura de las Escrituras, el alimentarse de las Escrituras, es algo que va a ser un parteaguas entre una vida desastrosa y una vida de bendición. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque, créeme, tú puedes venir a la iglesia 100,000 años, puedes traer la Biblia más grande del mundo, puedes traer la Biblia más cara del mundo, pero si no, tú no tienes esa intimidad con Dios, tú no estás valorando el favor y el amor de Dios para poder permitir que nosotros podamos entrar delante de su presencia en la oración y en la lectura, no va a servir de nada. Al fin y al cabo, tu vida va a seguir siendo tan carnal o más carnal de lo que era antes que tú conocieras de Dios. Porque una cosa es que tú hagas las cosas sin conocer, a que tú le falles a Dios conociendo las Escrituras. Y no es porque no le podamos fallar a Dios, pero yo creo que ahí viene realmente la madurez que nosotros vamos obteniendo a través de las Escrituras. Que aun cuando tú puedas o le falles a Dios, sabes que de alguna forma Dios te va a perdonar si tú te arrepientes y si te quebrantes delante de su presencia. Tal cual y lo hacía el rey David, ¿sí o no? Entonces, realmente nosotros tenemos esa dicha, tenemos ese privilegio, tenemos esas ventajas, si los quieres llamar de otra forma. En el Antiguo Testamento se daba y se acostumbraba y se le hizo una casa específica para que la presencia de Dios se manifestara por medio del tabernáculo, ¿sí o no? ¿Ya lo leyeron? Entonces, en esa historia cuenta que no cualquiera podía entrar delante de la presencia de Dios, sino que tenía que ser un sumo sacerdote, ¿sí o no? El sumo sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios, tenía que ir, purificarse, lavarse y entrar con vestiduras blancas. Entraba y pedía perdón por el pecado del pueblo. Y de alguna forma, pues ya Dios lo perdonaba o no lo perdonaba, pero a lo que queremos dar a entender, que en ese tiempo no podíamos nosotros estar delante de la presencia de Dios, sino que tenían que ser personas específicas. Hoy por hoy, tenemos las dichas de estar en el camión y estar delante de la presencia de Dios, ¿sí o no? Estar en la casa y estar delante de la presencia de Dios. Estar en la iglesia y estar delante de la presencia de Dios. Estar en el coche y estar delante de la presencia de Dios. Ahora, esa es una oportunidad que Dios nos ha derramado a través de su amor, su misericordia y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos realmente esas oportunidades que Dios nos ha dado? Te digo, ¿cuántos? Yo creo que ninguno. Porque nos ocupamos más nuestros tiempos en hacer otras cosas que meternos delante de la presencia de Dios, ya sea en la lectura, ya sea en la oración, y reconociendo la salvación de Cristo, que por esa salvación es que hoy por hoy nosotros tenemos una Biblia abierta, podemos tener 10 Biblias en la casa, o podemos estar asistiendo a la iglesia. Dice uno de los muchachos, fíjense, decía una de las muchachas, la verdad es que a mí me daba muchísimo y mi justificación era decir que no tenía tiempo. Pero cuando yo descargaba películas del internet, de Netflix, a mi celular, y cuando me iba en el camión, me ponía a verlas. Hasta que el Señor me dijo, le estás dando más tiempo a cuestiones de películas que tardan 2 horas, y leer el devocional o pasar un momento conmigo tal vez te va a llevar 1 hora. Entonces, y le digo, es verdad, porque muchas veces a mí me pasa lo mismo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero muchas veces yo me acuesto hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 12, independientemente. ¿Pero por qué? Porque agarro y digo, ¿sabes qué? Me voy a acostar a dormir y voy a ver una prédica. Y realmente tengo ganas de ver una prédica, quiero ver una prédica. Pongo mis audífonos, lo conecto a mi teléfono, me acuesto en la hamaca porque me gusta mucho la hamaca, tiro la almohada, me acomodo, hago así, abro el YouTube y sale
cosas de fútbol, porque me gusta ver muchas cosas de fútbol. Le digo, mira, este video no lo he visto. Entonces la prédica se me olvidó. Me dan la 1 de la mañana. ¿Y mi prédica? Yo digo, ya es tarde, mañana tengo que levantarme temprano. ¿Sabes qué? Mejor mañana. Y me acuerdo. Y se quedó así. Ya después, durante el día, ya que leo un poquito de el devocional y empiezo a leer algo de las escrituras, empieza el remordimiento de conciencia. ¿Por qué digo que es remordimiento de conciencia? Ahorita van a ver. Porque digo, chispas, no leí, la verdad, la regué. ¿Cómo Dios me debe estar mirando? Pero ¿sabes qué? Ya ahí comienza ahí mi debate con Dios. Señor, pero ¿sabes qué? Pero hoy que llegue, sin problema alguno, voy a leer, voy a ver una prédica, voy a leer un poquito y todo. Y llego a la casa y digo, ahora sí, nuevamente la misma rutina. Vuelvo a abrir y metió gol el Chucky Lozano. Mira, boom. Y va de nuez. Hasta que por ahí del tercer o cuarto día logro ver la prédica, ¿no? Pero ¿qué es a lo que voy? Que realmente muchas veces nosotros no le estamos dando realmente el valor de todos esos privilegios que estamos teniendo. Hace un tiempo vi un video igual. Me creo creer que es en Asia porque estaban chinitos las personas. Y explicaba el video que la Biblia, la escritura tal cual, tenían que meterla por contrabando a ese lugar. Y la metían escondidas. Entonces, eran un montón de personas que esperaban tener una Biblia para tan siquiera tenerlas escondidas en su casa y poder leer. Entonces, dice que cuando llegaban no alcanzaban para todos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Procurando que todos tenían que agarrar la escritura y empezar a leer y se la trataban de aprender de memoria para que esa Biblia después se la pasaran a otro. Pero eso era la consecuencia porque les era muy limitado o de verdad no podían tener las escrituras porque los perseguían, los mataban, los metían a la cárcel, un chorro de cosas, ¿no? Pero sinceramente nosotros que tenemos la ventaja, tenemos el privilegio de poder pasar tiempo con Dios en la lectura, valorando realmente todo el amor de Dios, valorando la salvación de Cristo en la cruz del Calvario, realmente nosotros lo estamos haciendo. Porque para justificarnos, para no leer, para no estar delante de la presencia de Dios, hay un sinfín de, ¿cómo se llama? De pretextos, ¿sí o no? Que la cocina, que la comida, que los niños de la escuela, que mi trabajo, que mi jefe, que la escuela, que tengo que estudiar. Y déjame decirte que Dios es tan bueno y tan misericordioso que a lo largo de la historia de la Biblia, tú vas a encontrar que siempre Dios ha querido que nosotros nos devolvamos al corazón de Dios. Y cuando nosotros leemos, vamos a leer primera de Juan 4:10. La pregunta del millón. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿Quién dice yo? ¿En qué consiste el amor? A ver, ¿en qué consiste el amor? ¿Quién dice yo? No tengan pena, vamos. ¿Quién quiere 500 pesos? Ay, doña Pati, usted va a leer. ¿En qué consiste el amor de Dios? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Lo estoy inventando o lo estamos leyendo? Mira, el amor como tal es que realmente nosotros lo entendamos, los comprendamos, lo asimilemos por todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Sinceramente, y yo se lo estaba platicando a los muchachos el día de ayer, le digo, mira, no soy el hombre perfecto. Le he fallado a Dios, le he fallado a la iglesia, le he fallado a mis padres espirituales, le he fallado a ustedes como hermanos, he tropezado. Pero también Dios me ha dado la oportunidad
de enmendar algunas cosas, otras que todavía tengo que enmendar. Ayer estaba yo entre las cosas, había una chica igual que me estaba comentando y decía, realmente yo necesito abrir mi corazón, quiero abrir mi corazón, porque realmente muchas veces yo no tenía ni un problema de socializar con las personas, de platicar, de hablar, hablando específicamente dentro de la iglesia. Enseguida yo tenía podía estar leyendo sin problema alguna. Pero yo sé, dice, yo sé que he hecho cosas incorrectas delante de Dios, que eso me hicieron apartarme de Dios. No que se haya ido de la iglesia, sino apartarse de Dios. Porque créeme, como te digo, que una cosa es que tú te vayas de la iglesia y otra cosa es que realmente tú te apartes de Dios. Porque aún estando en la iglesia, tu corazón puede estar 1000 lejos de Dios. Entonces decía, yo estoy consciente de que he hecho cosas malas, de que y me he apartado de Dios. Me he apartado de Dios, tal vez no he orado, tal vez mi lectura ya no la hago, le doy prioridades más a muchísimas otras cosas. Pero de lo que sí tengo que darle gracias a Dios, dice, que en su amor y en su misericordia no ha permitido que yo me descarríe tal vez al 100%, porque de alguna forma sigo aquí en la iglesia. Pero sí me ha llevado a ser un mucho, no lo sé, pero me ha hecho ser muy cerrada en cuanto a todas las cosas. Ahora me da pena, me siento mirada por todos, aunque Dios de alguna forma no ha permitido que me descarríe, porque de alguna forma ha hecho cosas en mi vida, consecuencias, tal vez a consecuencia de lo mal que he hecho, que de alguna forma no ha dejado que mi mirada se pierda. Entonces le dije, mira, eso tal vez nos pasa a todos en algún momento. Y lo que tú me estás diciendo, yo tengo unos años atrás tal vez, y no muchos, que me pasó muy, muy similar. Llegó un momento, sinceramente, que hay un momento que yo le decía a mi esposa, y hablé con ella, y le dije, ¿sabes qué? Carla, fíjate que vamos a orar un montón. Hasta para eso le doy gracias a Dios que de alguna forma nos empieza a dar lucidez de lo que tenemos que hacer. Otra de las muchachas me encantó y decía, yo sé que Dios cuando comienza una obra, la va a terminar. Y muchas veces aún en contra de nosotros, siempre y cuando Dios mire nuestro corazón. Porque una cosa es que nosotros fallemos teniendo un corazón como el que tenía el rey David, conforme a la voluntad de Dios, que aún en medio de sus fallos se arrepentía y enmendaba las cosas. Y otra muy distinta, que lo hagamos a conciencia y con alevosía y ventaja de alguna forma, ¿no? Sabían, o sea, valiéndonos un gorro todo. Entonces, ella decía, yo sé y que Dios me ha prometido que todo lo que pise la planta de mis pies va a ser de parte mía. O sea, a dar a entender que su camino va a ser prosperado. Entonces yo le decía a esta muchacha, mira, llegó un momento, yo le pedía mucho a mi esposa y yo le decía, ¿sabes qué, Carla? Vamos a orar. Y tal vez ella no me entendía. Ella me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no haces bien las cosas? Yo le decía, mira, tal vez he metido las patas todas completas, hasta de las que no tengo. Pero le digo, pero de alguna forma yo sé que el tramo que nosotros vamos a pasar va a ser duro. Entonces, vamos a orarle a Dios que realmente Él nos sostenga en medio de esta prueba. No sé cuánto tiempo va a durar, porque realmente tenemos que entender que las consecuencias de nuestros actos van, aunque Dios nos perdone, pero eso va. Entonces yo le decía, tenemos que orar para que nos fortalezca y no pase nada más de lo que nos aparte de Dios. Realmente empecé a tener un chorro de situaciones muy duras. En ese tiempo es cuando Isaac truena ¿cómo se llama? La escuela. Se pone más rebelde que nunca. Y mucha gente se me acercaba. Y pues tenía yo cierta confianza con algunos de los muchachos y me decía, oiga, me dice, ¿usted se piensa a descarriar? Y yo le miraba a ver, le digo, no me pienso a descarriar. Le digo, aunque me veas como me veas, no esté en mi corazón descarriarme. Sé que he hecho cosas malas que tengo que enmendar, tiene varias consecuencias. Realmente estoy llorando. O se paraba mi cuñada y me hablaba, oye, ve lo que estás haciendo.
o arrepiéntete, y me decían, y estaba allá. La verdad yo les decía, ¿sabes qué? Les digo, entiendo todo lo que me dicen, escucho las prédicas y las entiendo, las comprendo, pero estoy completamente seguro de lo que Dios me está diciendo, en el sentido de que tal vez va a pasar un tramo muy amargo mi situación en mi vida, para que yo pueda aprender de mis propios errores. Dice las Escrituras, el siervo nunca se va a corregir con palabras, ¿sí o no? Podemos hablar con ustedes, pueden hablar con nosotros miles de cosas, hacernos ver, las podemos entender, las podemos comprender, pero hasta que no pasemos la situación es cuando realmente nosotros no la vamos a aprender. Y tal vez en nuestro corazón esté decir, ¿sabes qué, pastor? Está excelente lo que yo quiero, porque ¿cuántas veces de nosotros nos hemos dicho, pastor, lo que usted dice es cierto, y lo voy a poner por obra, y lo voy a hacer? Pero cuando salimos, ¿qué pasa? Pasa todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros empecemos a entender el lugar que nosotros ocupamos como gente pecadora, y el lugar que tiene Dios en su amor, y aplica lo que nosotros acabamos de leer ahorita, que Él nos amó primero, realmente nuestro corazón, ¿dónde tendría que estar? En las cosas de Dios, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces vamos a valorar. Les comentaba al principio que una de las cosas que Dios me ha puesto en el corazón, ya no leer tan la Biblia, voy a agarrar y voy a leer Reyes hoy y lo voy a leer, sino tratar de entender el proyecto, que tal vez no lo había hecho. Tenía cierto conocimiento de muchas cosas, pero ahorita siento que Dios me está dando a entender un poquito más cómo se va desarrollando la vida del ser humano y lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Fíjate, Crónicas, ¿han leído Crónicas? 1 y 2 de Crónicas. Escucha, Primera de Samuel habla de Saúl, el reinado de Saúl en Israel. Posteriormente habla del reinado de David, cómo lo ungen. Después Primera de Reyes, Segunda de Reyes, del rey David, del rey Salomón, su reinado, ¿sí o no? Después llega Primera y Segunda de Crónicas. Después de Primera y Segunda de Crónicas habla acerca de, otra vez, como que es un resumen, ¿sí o no?, de la vida del rey David. En su momento, cuando yo lo leí, yo lo tomé realmente así como un resumen. Digo, bueno, hoy por hoy como que me está interesando un poquito la cronología del Antiguo Testamento. Ahora me vengo a dar cuenta, fíjate, 15 años después, y es a lo que me refiero, que la Biblia es fascinante. Cuando Dios te habla y te muestra algo y tú te enfocas en eso, te aseguro que vas a agarrarle muchísimo interés y vas a saber que Dios te va a hablar. Entonces, cuando yo empiezo a leer Crónicas, me empiezo a dar cuenta que ese libro lo escribe Esdras. ¿Y Esdras quién fue? Esdras fue una de las personas, uno de los profetas, que empezó a reconstruir el templo después de la destrucción, después de que fueron esclavos por el pueblo de Babilonia, por Nabucodonosor, a los pueblos israelitas, ¿no? Y empieza a reconstruir el templo. Entonces, leyendo, me empecé a dar cuenta en la Biblia de estudio, porque empecé a leer ya los comentarios, que Esdras prácticamente le empieza a redactar nuevamente a los israelitas toda la historia que habían pasado de principio a fin. Las cosas y específicamente con el rey David, ¿no? Para que ellos nuevamente empiecen a recobrar ánimo, a volver a reconstruir el pueblo de Israel, porque estaba destruido. Acuérdense que tanto Nehemías como Esdras son las personas que nuevamente reconstruyen el pueblo de Israel. Esdras se enfoca mucho al templo. Y Nehemías, acuérdense que hasta el pastor Joaquín hizo un libro específicamente de las puertas. Él reconstruye lo que vienen siendo los muros. Entonces, lógicamente que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los esclaviza, los lleva a Babilonia, a la gran parte de los israelitas, y destruyen prácticamente todo. El templo, los muros, las ciudades, todo. Entonces, cuando empecé a leer y darme cuenta de eso, empecé a indagar un poquito más, ¿no? Y es cuando llego a la historia de Esdras y Nehemías. Uno de los estudios que estaba yo leyendo dice que tanto el libro de Esdras como Nehemías, hace muchísimos años atrás, se conformaba de un solo libro. O sea, que Esdras y Nehemías eran un solo libro.
Simplemente ahorita se desglosa en dos. ¿Por qué? Porque Esdras se especifica específicamente a la labor del templo y Nehemías a la labor. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de todo eso? Que cuando nosotros empezamos a leer, darnos cuenta de esa historia de Israel, es muy similar a la nuestra en lo espiritual. Porque cuando tú te das cuenta, y eso comienza desde el principio, dice, cuando... Espérense, se me fue un ratito. Cuando el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto, Dios les manda un libertador, ¿sí o no? ¿A quién les manda? A Moisés. De alguna forma Moisés los saca de esa esclavitud y los empieza a llevar a una tierra prometida. En ese trayecto, ¿qué es lo que pasa? Dios los empieza a bendecir de grande forma, ¿no? Empieza a mostrarles realmente el poder de Dios hacia el pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Cuando van a pasar el mar, ¿qué es lo que hace? No lo abre. Imagínate esa escena. O sea, es algo impresionante, algo que tú y yo tal vez nosotros ni siquiera nos imaginemos. Vas a la playa, específicamente, veo las olas grandes, ni siquiera me quiero meter. Entonces, que tú vayas a la playa y tú veas que eso haga así, o te haces en los pantalones, o sales corriendo, no sé qué va a pasar. Pero tal vez en la propia necesidad, ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues es la única oportunidad. Tengo un ejército completamente que me quiere matar y esta es mi única salida. Yo voy a cruzar, y cruzaron los pueblos de Israel. Impresionantemente también, cuando ellos terminan de cruzar, ¿qué es lo que pasa? Se cierra y mata a todos sus perseguidores, ¿sí o no? Ahora, si eso tampoco tú dices, ¿eso es una obra de Dios? Pues no sé qué vas a pensar que es una obra de Dios. Pero eso te impresiona, hasta te pone la piel chinita, ¿sí o no? Después en el trayecto, te das cuenta que Dios siempre estuvo tuvieron la cobertura de Dios, ¿sí o no? Durante la noche, ¿qué pasaba? Había una columna de fuego. ¿Para qué había la columna de fuego? ¿Para qué? No les entiendo, hablan todos al mismo tiempo. Exactamente, para que no tengan frío y para que puedan ver su camino de alguna forma, se alumbran y todo. Porque pues prácticamente era el desierto, imagínate el frío que puede haber en el desierto. De día calor, y en la noche es muchísimo frío. Y por las días, nube. Cuando tenían hambre, había maná, ya como ellos quisieran. Quisieron agua, y les dio agua. Pero cometieron el mismo error que nosotros cometemos, ¿sí o no? Empezamos a desear ajos y cebollas del Egipto. ¿Quién rayos quiere comer ajos y cebollas? Te dieran maná, es como por ejemplo, nosotros como cristianos, ¿sí o no que nuestra vida ha sido súper bendecida? No estoy hablando de que tengas muchísimo dinero en abundancia, pero gracias a Dios, siempre hay, ¿cómo se llama? Comida en la casa. Por lo muy poco, pero siempre me acuerdo una ocasión, sinceramente se los digo. Cuando yo llego aquí a la iglesia, y empiezan a hablar, empiezan a predicar, gracias a Dios me empezó a revelar algunas cosas que tenía que hacer, y una de las cosas era salir del lugar donde estaba yo viviendo, que era en la casa de mis papás, para que pues yo le ponga una casa a mi esposa, aunque sea rentada. Mi cuestión económica no era mala, de hecho no llegaba ni siquiera mala, quién sabe dónde andaba, pero estaba muy canija. Le digo a mi esposa, deja de trabajar, vamos a subsistir con nuestro sueldo, vamos a rentar casa, vamos a tener que ir en taxi a la iglesia. La cosa que todo fuera, la verdad que muchas veces vi la mano de Dios. En una ocasión se me enfermó Isaac muy pequeñito. Vivía yo cerca del seguro, teníamos que ir en camión, si es verdad, pero no tenía ni siquiera un peso para llevarlo al seguro en camión. Mi propia desesperación, caminaba yo en una pequeña tardecita que teníamos en la casa y le empezaba yo a orar a Dios. Era yo bien nuevo en el cristianismo y yo le oraba a Dios y decía, Señor, solo necesito llevarlo, ¿cómo se llama?, al seguro para que me chequen. Y así. Y creo que el Señor oyó los gritos de mi hijo, estaba muy checo, salió, oye, ¿tienes algún problema? Y la verdad, no, naturalmente tú dices,
pues el vecino se apiadó y oyó los gritos y quiso agarrar a mi hijo y lo llevó. Qué bueno, ¿no? Pero cuando tú conoces realmente el amor de Dios a su pueblo, tú esas cosas que tal vez para el mundo es natural, te das cuenta que realmente es el amor de Dios. Y eso ya lo catalogas como un milagro. Entonces me acuerdo que salió, lo llevamos, nos esperó, terminó y regresó. Y yo cuando llegué, la verdad, empecé a darme cuenta, digo, Dios, en verdad que tú eres bueno. Independientemente que pasó la semana, otras cosas. Y una vez llegué a la casa igual, no era cosa que teníamos manjares para comer, estaba recién nacido igual Isaac, y me acuerdo que había una mesita de plástico que teníamos nosotros en la casa, que era donde comíamos, donde desayunábamos y donde lavábamos ropa. Y me acuerdo que en ese apoyaba yo mucho a mi esposa, eso es lo que no se lo vayan a decir, porque no se va a acordar y va a querer que yo la apoye ahorita que está operada. Pero pues, para eso tengo a mis cuñadas. Un aplauso para mis cuñadas. Entonces, me acuerdo que esa mesita muchas veces me servía para lavar los pañales, porque pues ella estaba toda dolorida. Bueno. Entonces, me acuerdo que una vez que llegué y esa mesa, ¿por qué hago mención de esa mesa? Porque nunca se me va a olvidar la mesita. Llegar un día entre semana en bicicleta, llegar de trabajar, y vi que mi esposa me había preparado un plato de huevo con longaniza. A mí me gusta mucho el huevo. Cuando me quieran invitar a comer, no tengo ningún problema con el huevo, como lo quieran servir. De hecho, puedo ir lunes en una semana, martes en el otro, miércoles, jueves, viernes. Y ya nos brincamos la semana. No, entonces a mí me gusta mucho el huevo, pero específicamente no lo hacía yo por el huevo, sino realmente por el momento que estaba yo pasando. Creo que cuando comenzamos, tenemos una sensibilidad en cuanto a lo que Dios está haciendo, que te das cuenta en los mínimos detalles. Entonces me dio tanto gusto ver que mi esposa me había servido un plato de huevo. No teníamos para más, de hecho alcanzó para 1 barra, 2 barras, de hecho me acuerdo que me peleé con el panadero porque me había olvidado cuánto costaba. No, pues contaba hace 10 meses, 50 centavos menos y me empezó a discutir, pero me acuerdo que empecé a llorar, me empezaron a caer las lágrimas. Y dije, en verdad, Dios, que tú eres bueno y tu promesa es fiel. Es verdad que no pasamos situaciones así de muchísima abundancia, pero pues podemos ver la mano de Dios en todos los aspectos, ¿no? En todísimos los aspectos. Entonces, yo creo que muchas veces eso se nos olvida, hoy por hoy como cristianos. Nos acostumbramos tal vez tanto a la bendición que hemos recibido de parte de Dios, que le restamos el valor, tal vez porque no nos costó, tal vez porque ya nos acostumbramos a vivir con más de lo que vivíamos antes. Ayer estaba yo platicando con un muchacho, bueno, estábamos platicando acá, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabes qué gusto me da que sus batallas de ustedes sean diferentes a las mías en mi cristianismo? Porque realmente ahorita ustedes, la preocupación que tienen en su batalla es saber que si lo suben de puesto o no. Porque problemas económicos no tienen, porque gracias a Dios han tenido el favor de Dios y están estudiando su profesión. Cuando tienen un trabajo, tienen, pues tienen un buen sueldo. Y van a tener, de alguna forma, no van a tener ese problema económico, pero tengan que entender que es el favor de Dios. Y ahora no están batallando lo que yo batallé en su momento. Ahora yo tal vez estoy pagando las consecuencias, pero en verdad me da gusto que tu batalla y tu oración sea para que te suban de puesto. Porque hoy por hoy tú ganas tal vez más de lo que tu propio papá gana. Dale gracias a Dios que no tienes que preocuparte por eso. Y tu problema es decir, ¿sabes qué? No es que quiero cambiar de coche por uno mejor o una casa más grande. O sea, realmente dale gracias a Dios. Y hoy por hoy, uno de los textos que estábamos leyendo ayer se encuentra en Espera, te lo digo. Eclesiastés 12:1. Se me perdió la hoja. Pero es Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice don José María? ¿Qué es allá? Acuérdate de qué? De tu creador, en los tiempos de tu juventud. ¿Qué más dice?
Antes que ¿qué? Que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos. ¿Qué más? En los cuales digas no hay de ellos contentamiento. ¿Sí o no? Ok. Dice, fíjate, y lo estábamos compartiendo y lo estábamos comentando con los muchachos. Le digo, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre un cristiano que se convierte se convierte ya grande a un muchacho que puede convertirse desde pequeño? Porque la Biblia desglosa tres etapas. Desglosa el niño espiritual, el joven o con madurez, el adulto, y y el anciano, ¿sí o no? Ahora, en nuestra etapa como hombres naturales, ¿en cuántos términos dividimos nuestro crecimiento natural? Llegamos a ser, si contamos hasta bebés, pero vamos a englosar bebés con niños. Ser niños, que es la niñez. La juventud, la edad adulta, que cuando pues ya te casaste, tienes matrimonio, tienes hijos, y la vejez, ¿no? Son 4. Cuando nosotros somos niños, hasta los 11 años, prácticamente, ¿de quién realmente nosotros dependemos? De nuestros padres. De hecho, a los 11, pon tú la primaria, hasta la primaria. Nosotros dependemos directamente de nuestros padres. A mí me encanta contar las historias de mis hijos. ¿Sí se dan cuenta, va? Pero hoy no lo vamos a hacer, vamos a seguir con él. No es que les iba a contar algo, pero pues ya vi el tiempo. Entonces, están en la niñez y muchas veces lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es lo que va a influir tal vez en su adolescencia. Después viene la etapa de adolescentes, ¿sí o no? De jóvenes. En su juventud sí dependen aún de los padres, pero también empiezan a depender de la gente que los está rodeando. Amigos, escuela, en un montón de vicios, porque es la etapa, yo me acuerdo que en la secundaria fue cuando realmente me perdí. De la primaria salí súper excelente, era yo bueno en cierta manera, no tan bueno, pero pues sí, me gustaba. En el primero de secundaria como que más o menos ya ahí le llevaba. Ya después en segundo empecé a escapar, empecé a ir con mis amigos, empecé a fumar, empecé a como tomar 1 o 2 cervecitas, un show, troné el segundo, lo volví a estudiar, un show, pero ahí comenzó mi decadencia. Entonces, eso pasó en mi juventud. Después viene la edad adulta. 2 diferencias. Hoy por hoy como cristianos, nosotros llegamos a la edad adulta como cristianos. Dígame si no es cierto, que aún nosotros seguimos pagando consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora tú me preguntas, yo te digo, ¿cuántas cosas no aproveché de los consejos de mi padre? Y no eran cristianos, pero sí consejos de por qué no estudias, el día de mañana lo vas a necesitar, que tengas un buen trabajo, un buen empleo. Hoy por hoy digo, ¿por qué rayos no estudié? ¿Por qué rayos no escuché el consejo de mis papás? Estaba yo joven y muchas veces decía, ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá, ya están viejos, ellos no entienden de onda, no entienden de modernidad, no saben qué está en la moda, ¿sabes qué? Ya están viejitos. Yo hacía lo que se me pegaba la gana. Hoy por hoy, en mi edad adulta, son de los consejos que más me arrepiento haber no escuchado. Como cristianos, tenemos grandísimas ventajas, aunque ahora estamos pagando muchas consecuencias. Y aunque sean consecuencias, con el favor de Dios, como que se llevan mejor, ¿verdad? Porque dice una de las cosas que dice la Escritura, si nosotros le entregamos las cargas al yugo de Cristo, todo va a ser más ligero. Entonces, de alguna forma, aunque seguimos pasando consecuencias, pero entendemos y conocemos el favor de Dios y son de las cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos. Entonces, pero los muchachos les decía, acuérdense de este versículo, porque si nosotros como muchachos, como jóvenes, empezamos desde nuestra juventud a valorar lo que Dios está haciendo en nosotros y en nuestra familia. Realmente nuestra única preocupación es realmente hacer las cosas que nos corresponden. Ser ejemplo y otros versículos que tocan acerca de la juventud. Pero la gran diferencia, le digo, y es la oportunidad que se tienen, que si nosotros o ustedes como muchachos se someten a la voluntad de Dios, se aferran a la voluntad de Dios, te aseguro que esos tiempos malos que nosotros sí estamos pasando a consecuencias de no conocer de Cristo desde el principio, ellos mismos no lo van a pasar. Yo no tengo que estar preocupado por conseguir un empleo, yo estoy preocupado por tratar de conseguir un empleo mejor pagado para que yo pueda de alguna forma darle una vida digna a mi familia. ¿Por qué? Porque no estudié.
¿cómo se llama? En su debido tiempo. Y tengo que ver, y tal vez sí, ahora Dios, la diferencia es que ahora Dios me fortalece para que yo pueda tener esa carga por mi familia. Porque sin Cristo, ¿qué haría? El poco dinero que gane, o mucho, ¿dónde lo gasto? En la bebida, con las mujeres, ¿sí o no? Ahora por lo menos, aunque pues tengo que pagar mis consecuencias, pero por lo menos mi mente está lúcida, mi corazón está lúcido para darle las prioridades a lo que se le tiene que dar prioridad. Pero como joven, conociendo de Dios, y eso, ¿por qué se lo estoy diciendo en general? Porque se lo dije a los muchachos. Porque también nosotros como padres, teniendo la experiencia que tuvimos, es nuestra responsabilidad instruir al niño ¿en qué? En los caminos del Señor. Entonces, porque ellos ahorita su grandísimo problema realmente es decidir qué profesión quieren estudiar. Y qué bueno que ese sea su problema, ¿sí o no? Y ayer les preguntaba, ¿y realmente saben, tienen que entender y saber que tanto el hombre como la mujer con la cual se tiene que casar, no tiene que ser con los estándares que muchísima gente se está... Ahorita los estándares tienen que ser muy altos. ¿A qué me refiero? A que cuando una muchacha quiera casarse con algo, ¿qué tiene que demandarle del muchacho? Primero que nada, que sea tenga una vida cristiana. 2, que conecten con la misma visión. 3, que tengan una casa para darles. 4, que tengan su profesión, un trabajo para poder mantenerlas. No como normalmente nosotros lo decimos. Si ustedes le preguntan a mi esposa, yo le digo y le he tratado de lavar un poco del coco diciendo, es que nuestro matrimonio es de Dios. Porque no me queda otra, porque pues se casó con un drogadito, con un borracho, ¿qué querían esperarse? ¿Sí me explico? No, pero así no, fuera de relajo, no. Yo estoy completamente seguro que es de Dios mi matrimonio con mi esposa, porque por ella yo llegué a la iglesia, ¿no? Pero en su momento, ni mi suegro que está allá me quería. Y mis cuñadas muchísimo menos. Y los vecinos decían, ¿cómo esta muchacha se va a casar con este muchacho? Si todo el día está en la calle, me chinaba la piel como no tiene idea. Les insultaba, le decía muchas cosas, pero ya al final del último insulto decía, si tienen razón, soy un bueno para nada, ¿por qué rayo me estoy molestando? Pero le digo, muchas veces, de la misma forma que mi esposa se casó conmigo, hay muchísimas mujeres que se están casando con muchachos que no tienen ni oficio ni beneficio. Entonces los estándares tanto de ellas como para ellas, y de hecho los muchachos tienen doble responsabilidad. Una, que su esposa sea una mujer de Dios, y otra, que ellos tengan cosas que ofrecerle a las muchachas. ¿Sí me explico? Entonces, y yo hago mención a eso, ¿por qué? Porque realmente tal vez a nosotros como adultos se nos ha olvidado y no le hemos dado el valor de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que nosotros hayamos conocido a Cristo, que hemos recibido la salvación de Dios, que tengamos la palabra de Dios para poder instruirse a los hijos. Tristemente ayer los muchachos les preguntábamos, ¿dónde se están haciendo células? Solo en 3 lugares. Cuando realmente nosotros como papás, como familia, tenemos que inculcarle la palabra al Señor, ¿cómo se llama? A los muchachos, a nuestros hijos. Entonces, ahora le decía, mira, que tu vida cristiana no dependa de tus papás. Dime si no es triste dar ese tipo de consejos. Porque realmente tendríamos que formar un equipo, como es lo que quiero formado, entre papás, tal vez pastores, con los muchachos, para encaminarlos. Dice, y leímos Salmo 127, ¿no? Era Salmo 127. ¿Del qué? Salmo 127, del 3 al 5. Y con esto vamos a finalizar y a ver si... ¿Estamos allá? Sí, porque yo no. Espérame. Ya. 127 del 3 al 5. Escucha. He aquí, herencia de Jehová. ¿Quiénes son? Son los hijos. O sea, que realmente el que nosotros podamos tener hijos es como que decir, wow, qué gran bendición de parte de Dios, ¿sí o no? Porque es una herencia de Dios hacia nuestra propia vida. Cosa de estima el fruto de tu vientre. Pero el 4 dice, como saetas, ¿qué es una saeta? Es una flecha en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos,
porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Escucha. El que realmente nosotros seamos padres tal cual Isaías es de grandísima bendición, pero también es una grandísima responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es que cada uno de nuestros hijos, con su vida, con su testimonio, de acuerdo a lo que nosotros le hemos enseñado, al final de cabo, ¿qué tiene que ser? Una saeta, una flecha que tiene que ser lanzada al mundo para que las personas que no conozcan a Dios. Porque nosotros no podemos ser egoístas ni para nuestros hijos ni para nuestras parejas. Realmente nosotros tenemos que entender, y fíjate, el amor, una de las cosas que a mí me impresiona que dice el amor, que el amor que hace, todo lo va a dar, todo lo soporta. Entonces, yo siempre le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Si me amas, tienes que soportar todo lo que yo te haga, tienes que aguantarme todo lo que yo te haga, pero también yo tengo que hacer lo mismo. Ahora, el problema no es, y muchas veces, no es que cuando platicamos con personas y les predicamos y les contamos testimonio, no es que realmente él es el problema, él nunca quiere cambiar. Entonces, ese es un gran problema porque siempre andamos echando culpas. Realmente el meollo del asunto es a que cada uno de nosotros agarre su responsabilidad. No por nada dice la Escritura, si tu esposo no es converso, por el testimonio tuyo casto, es que se va a convertir. Porque vas a entender que aunque él realmente tenga el problema, tú vas a hacer tu parte de acuerdo a lo que dice Dios. Y si tú, varón, eres el que está recibiendo la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios está amando, vas a hacer tu parte. Y aunque él tenga la culpa, te vas a enmendar a lo que Dios quiere. Y te aseguro que eso va a dar su fruto. Y por lo consiguiente con los muchachos. Entonces, no se nos olvide que la responsabilidad sobre la vida de los muchachos comienza con lo de los papás. Y realmente la responsabilidad que tenemos todos como iglesia es valorar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que hemos recibido. Y no te digo que no tengas problemas, que tal vez faltes un día a la iglesia, porque pues tampoco vamos a decir, ¿sabes qué? Eres un diablo si no vienes a la iglesia, porque muchas veces tenemos circunstancias fuera ajena, pero que nuestro corazón ¿dónde esté? ¿Sí me explico? En la casa de Dios, con los hermanos. O sea, que realmente esto, una de las cosas que me decía el pastor, me gustaría, y estoy hablando específicamente de los muchachos, que cada muchacho se sienta orgulloso de ser cristianos. Que llevemos ese estandarte donde quiera que vayamos. ¿Sabes que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y voy a Vida de Manantial. ¿Y por qué eres cristiano? Porque Dios me amó y ha cambiado mi vida. Y es más, creo que no tienes que decir ni siquiera nada más. Cuando vean tu vida realmente reflejando lo que tú estás hablando en tan poco tiempo, la gente se va a dar cuenta que tu vida es diferente. Y van a decir, ¿por qué? A mí me impresiona lo que Dios hace. Y me impresiona, y se lo está comentando a los muchachos. Ahí por la casa, se nos dio la oportunidad de compartirle a las personas, unas personas que están enfrente, están viniendo, ¿no? La hermana Katy. Ahora se está restaurando su matrimonio conforme Dios lo quiere hacer, ¿no? Y conforme ella también se lo permita. La cosa que pues el esposo, la suegra están viniendo y todo eso. Pero a mí me encanta, porque pues vivo en una calle donde son súper religiosos. Entonces, cuando se dio el problema de ellos, mi primer consejo, ¿cuál fue? Mándalo a la fregada. Divórciate. De hecho, uno de los hijos de la señora que era de mi casa estaba viendo el divorcio. Entonces, cuando ella le dijo, no más, ya no quiero divorciarme, como que él le dijo, oye, pero ¿por qué? Que no sé, que están metidos a la iglesia, como no tienen idea, y escuchan alabanzas. Entonces, ahora cada vez que nosotros salimos, o ellos se van o van a salir, o están juntos, todos empiezan a mirar como diciendo, ¿y ahora qué está pasando? Y la verdad, me da gusto. ¿Por qué? Porque están viendo obrar a Dios. Entonces, y me da ganas de reírme en su cara, porque pues muchas veces me imagino que cuántas cosas no han dicho. De hecho, a mi esposa le dijeron, ¿cómo que le dijeron en ese momento? Le dieron a entender que es una manipuladora, porque pues llegó, le compartió, le dijo, le testificó y empezó a venir la muchacha. Engatusadora. Hasta le hice su canción. Eres una engatusadora, le digo, pero pues yo creo que eso es lo bonito de Dios y tenemos la oportunidad. Meditemos y realmente valoremos realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes siempre a hacer tu voluntad, Padre, y todo sea conforme a tu propósito, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.